Hermano, y si las pruebas las sabemos pasar, escuchá bien esta frase, porque son cosas que uno aprende con la Biblia y con las experiencias durante muchos años. Si las pruebas las sabés pasar, tomados de la mano de Dios, sin rebelarte contra Dios, sin dejar el camino, ¿sabés cómo salís? Fortalecidos, salís bendecidos, salís mucho mejor que como entraste. Pero hay que saber pasar la prueba. ¿Por qué? Porque muchos en medio de la prueba se rebelan contra Dios. Aparece esa famosa frase, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué a mí me pasa esto? ¿Y por qué a mí? Entonces se rebelan, dejan el camino, entonces Dios no es tan bueno, entonces Dios se olvidó de mí. Vienen todas estas cosas, ¿no? Estos pensamientos. Y uno claudica y no llega al otro lado. La prueba es llegar al otro lado. No tenés que bajarte de la barca en medio del río porque te vas a ahogar. Y los que dejan el camino en medio de la prueba, ¿sabes qué les pasa? Naufragan espiritualmente. Se desvían de la fe. Apostatan. ¿Está bien dicho? No sé. Después lo busco. Después googleo, a ver si está bien. Apostatar. Renuncian a la fe. Y capaz que, bueno, humanamente zafan, ¿no? Se sienten mejor. Esperá, dejá que pase tiempo. Esa vida va a quedar destrozada. Porque no hay peor cosa que alejarse de Dios. No hay peor cosa que alejarse de Dios. Repito, no hay peor cosa que alejarse de Dios. Un hombre que quería alejarse de Dios, en un salmo termina diciendo, viendo la prosperidad del impío, dice, por poco resbalan mis pies, por poco hago lo mismo que hacen ellos. Pero al final del salmo redefine el bien y dice, no, pero me estaba equivocado, era como una bestia, no veía. Hasta que me acerqué a la palabra de Dios, me acerqué al templo, a la casa de Dios, y Dios me habló, me abrió los ojos. Y dije, ¿qué perdido estaba? No, para mí el bien no está allá. Para mí el bien está acá. Para mí el bien está en acercarme a Dios. Así que cuando pases por la prueba, porque vas a pasar, tengo una noticia que quizás no te va a gustar. Todos vamos a pasar por las pruebas. Estate preparado, prepárate. Porque es un momento que va a terminar en ser un momento de bendición si vos lo sabés pasar. Y como te decía, las pruebas cambian todo. Tanto cambian las cosas que yo venía con un mensaje, iba a hablar del Mundial. Creo que en minutos, ¿no? Empieza el Mundial. Entonces, esta semana venía pensando, digo, voy a agarrar el tema de la pasión y voy a hablar por ese lado, ¿no? Después dije, después con todo lo que pasó dije, no, hoy tenemos que orar. Bueno, ayer oramos. Y esta mañana mientras me preparaba el café con leche, Dios me dijo, ese mensaje que ibas a dar del Mundial, ese no. Sacalo. Guardá la carpetita esa, viste que yo vengo con carpetita. Guardala, esa carpetita no va. Agarra un papelito, anotá. Bueno, ¿qué querés que anote, Señor? Tenés que hablar de la prueba. Tenés que hablar de la prueba. Hay muchos hermanos nuevos que quizás no escucharon sobre este tema. Y yo quiero ser corto porque ya venimos de la cena del Señor, no me preparé mucho, pero ojalá lo que se diga lo entiendas y te sirva. Porque no hay mejor cosa que entrar en el taller de Dios. Y estamos nosotros como iglesia, la familia Figueroa, la familia Luciani también, que tenemos internada a Maggi hace más de una semana. Los de Alessandro también, que operaron a Héctor de la rodilla. Matilde también, mirá cuántas cosas. Hoy fui al baño y a Dani le pregunté, ¿y tu mamá? Y yo sabía que estaba mal y está con infección al riñón, Karina. ¿Te das cuenta cuántas cosas? Entonces, hay que estar preparado y vamos a hablar un poquito de esto, la prueba. Santiago capítulo 1, versículo 2 y 4, 2 a 4. Santiago 1, versículo 2.
Mirá cómo dice la palabra de Dios: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Y vos ahí, ya ahí empieza una crisis con nuestra humanidad, ¿no? Ya esa frase que leímos, ya, decime la verdad si no te choca. Estén felices, gozosos, cuando les venga la prueba. Ya estamos mal, no pará. La prueba es un momento difícil, es un problema físico, es una enfermedad, es la pérdida de un trabajo, la pérdida de un ser querido. No nos cierra, ¿no? Tengan por mucho gozo, pero mirá cómo sigue la palabra, cuando les venga las pruebas, estén en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque sepan que la prueba de vuestra fe, hermano, lo que prueba Dios en todo el proceso en el que entró la familia Figueroa, en el que está la iglesia, en el que estamos nosotros, es la prueba de nuestra fe. A ver eso que cantan, a ver eso que enseñan. Saquen una hoja, a ver. Hablan tanto de fe, a ver cuánta fe tienen. ¿Van a permanecer o van a claudicar? No es que Dios manda lo malo. Todo lo bueno viene de Dios, por definición bíblica. Pero Dios usa eso malo que viene a veces del pecado, de la imprudencia, de tus malas decisiones, algo que pasa en tu vida para probar tu fe. ¿Entendés? Usa eso. No lo envía, pero lo usa. Hay muy pocos versículos donde Dios dice que envía el mal, pero son versículos específicos y puntuales. Uno de ellos tiene que ver con la cena del Señor. ¿Te acordás cómo dice la palabra? El que come indignamente del cuerpo de Cristo, de los símbolos, juicio come y bebe para sí. Por eso muchos de ustedes mueren, Dios los mata y otros están enfermos. Ahí tenés un pasaje. Pero son pasajes puntuales. La regla general es: Dios no manda lo malo. ¿Y de dónde viene lo malo? La pobreza, la enfermedad, todo lo que nos pasa. Del pecado. Había un ciego de nacimiento, entonces dicen los judíos: Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Ni este ni sus padres. Es la caída de la raza humana. ¿Vos de dónde crees que vienen las guerras? ¿De Dios? ¿La enfermedad? ¿De Dios? ¿El coronavirus viene de Dios? No, viene del pecado humano, de la avaricia, del orgullo, de la soberbia. Pecados sexuales que llevan a matarse entre las parejas. Violencia, feminismo, femicidios, perdón. Viene del pecado. La enfermedad y la muerte entró al mundo, ¿cómo dice? Perdón que esté así tan libre, ¿no? Despojado de mensaje. La muerte entró al mundo, ¿cómo dice la Biblia? Por un hombre. ¿Y después qué pasó? El pecado entró al mundo por un hombre. ¿Y con el pecado qué entró? ¿Te das cuenta dónde viene la muerte? Del pecado, no viene de Dios. Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Y por qué se muere? Ahora, Dios usa estos momentos para probar nuestra fe y para sacarnos mejores. Entonces, uno dice, tienen que estar felices cuando estén en diversas pruebas. Y vos decís, pero no, si es algo que aparentemente es malo. No, dice el versículo 3, sabiendo que la prueba de tu fe produce. En el cristiano, ese momento malo produce. En el no cristiano, un accidente, una enfermedad, es algo catastrófico. En nosotros eso va a producir. Produce paciencia. Y tenga la paciencia su obra completa para que sean maduros espiritualmente y completos. Maduros y completos, sin que os falte cosa alguna. Con la prueba Dios te va a madurar. Así que estate atento a esta prueba, hermano, porque esta prueba Dios quiere producir fruto en tu vida. Quiere que aprendas algo. Mirá, María ya maduró. ¿Viste? A los golpes tuvo que tomar la guitarra. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que produce? ¿Esto es bueno? Claro que es bueno. ¿Sabes cuántas veces? Y se enfermó el pastor. Y querido, tenés que ir a hablar vos. La iglesia, las reuniones no paran, así que andá a hablar vos y los muchachos tienen que
ponerse los pantalones, y Walter no está, ¿y ahora qué hacemos? Y ahora ustedes. La prueba produce. En el mundo la prueba es una catástrofe, en nosotros va a producir. Mirá otro pasaje, Hebreos capítulo 12, versículo 11. Es verdad que ninguna dificultad, ninguna disciplina al presente parece ser una causa de gozo. No, parece que lo que nos pasa al presente no produce gozo, sino tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O sea, a vos y a mí. Estamos siendo ejercitados en una prueba. Si la sabemos pasar, eso va a producir en nosotros fruto apacible de justicia. Bendición para tu vida. Vas a madurar, vas a aprender algo nuevo. Tu fe va a aumentar, vas a orar mejor. Ahora lo vamos a ver. Eso produce la prueba. Así que, hermanos, está bien, es un momento difícil, estamos preocupados, somos seres humanos. Claro que estamos preocupados, vamos a estar orando, clamando y ayudando en todo lo que podamos. ¿Amén? ¿No los escucho? ¿Amén? Bien. Pero sepan que esto va a producir en ellos y va a producir en nosotros. Lo que pasa es que hay que saber discernir y aprovechar. ¿Qué es lo que Dios me va a mostrar, me va a enseñar? ¿Qué va a mejorar en mi vida? Dios quiere hacer cosas en vos. Está trabajando como el alfarero. Y a veces el barro hay que romperlo, ¿viste? Porque viene torcido. Y Él lo vuelve a enderezar. Dios quiere hacer cosas en vos. ¿Y qué produce? ¿Por qué es buena la prueba? Porque la prueba enseña. Y yo quiero compartir 3 cositas que la prueba enseña. Es el mejor maestro. Lo primero que enseña es a orar. Enseña a orar. Anoche tuvimos un encuentro de oración, para mí, maravilloso, que hace rato la iglesia no tenía. Entonces, Dios nos está diciendo, ¿se acuerdan de ese tiempo de oración? Bueno, vuelvan a eso. No descuiden la oración. Porque muchos, qué lindos los mensajes, sí, está bárbaro, YouTube, están muy lindas las canciones, sí, qué bien que cantan, pero ojo, que la oración es un pilar fundamental de la vida cristiana. Es una columna fundamental de la vida cristiana. Si no hay oración, el edificio se derriba, es el cimiento de tu vida y de la iglesia. Entonces, lo primero que enseña la prueba es a orar. Nunca vas a aprender a orar como en la prueba, nunca. Mirá, tengo 61 menos 8, ¿cuánto es? Rápido, hermanos, ayúdenme. 53. 53 años de cristiano y 61 de venir a esta iglesia, a la iglesia. Tengo conferencias, campamentos, seminarios, retiro de pastores. Tengo hermanos como don Mario Mulki, hermanos grandes. He escuchado la palabra de hermanos muy grandes, he leído de hermanos muy grandes. Nunca nadie me enseñó a orar como cuando estuve en una prueba. Como cuando oré por mi papá cuando estaba con una ACV en un sanatorio. Cuando pasaba las noches en vela solo, en la guardia, en el pasillo, orando por mi sobrina que estaba muriendo en Mar del Plata. Nunca oré, nunca aprendí a orar como cuando nació Carola. Nunca me derramé en la presencia de Dios, doblé mis rodillas y me dolieron. Y oré con gemidos, suplicando, rogando, con deprecación y súplica. Cuando mi mamá estuvo agonizando en un sanatorio 15 días y murió ella y a la semana murió mi suegra. Un martes y un martes. Nunca aprendí a orar. No hubo conferencia, no hubo campamento, no hubo orador, no hubo libro de sin bala o con bala. No hubo que me enseñara a orar como la prueba. La prueba es el mejor maestro para enseñarte a orar. Es el que te pone de rodillas, el que se te arranca las lágrimas, el que te hace gemir con deseos indecibles, porque estás en un problema.
Y cuando vos estás bien, bueno, ahí vamos, ¿viste? Pero cuando Dios te quebranta, te humilla, arranca lo mejor de vos. Te reconoces necesitado, decís, yo no puedo. Esto me supera. Señor, intervení. Como dice el salmista, Señor, levántate. Por favor, levántate. No aguanto más. Toma el control de esto. Es ahí donde aprendés a orar. Juan capítulo 11. La muerte y la resurrección de Lázaro. Ahí hay una gran prueba. No para Lázaro, porque Lázaro es el que muere. ¿Para quién es la prueba? Para los otros, para las hermanas, para nosotros, hermanos, como iglesia, para los discípulos es una prueba. Para Ana y María, el hogar de Betania, un hogar que Jesús amaba. No sabemos si eran huérfanos estos chicos, pero ahí estaba Lázaro, Ana y María. Y dice la Biblia que era un hogar que a Jesús le gustaba ir. Es muy dulce eso. Qué lindo, ¿no? Que nuestra casa sea un lugar donde a Jesús le guste ir. Y se oyó que Jesús estaba allí, dice otro evangelio. A Jesús le gustaba ir a este hogar. Quizás porque los chicos estaban solos, eran huérfanos, quizás. No sé por qué, pero les gustaba este hogar de Betania. En el hogar de Betania no había padres, había 3 hermanos. Ana, María y Lázaro. Perdón, Marta, María y Lázaro. Y dice el relato así, mirá. 11:1, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume, ¿te acordás? Y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Lázaro se había enfermado de una enfermedad mortal, porque vemos que a los 2 días después muere, de una enfermedad gravísima, no da detalles la Biblia. Y dice que Marta y María enviaron decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. ¿Sabes? Yo veo este pasaje, este versículo 3, como la oración del desesperado, como la oración de aquel que está en prueba. Enviaron decir a Jesús. No se encuentra esto en ninguna otra parte de la Biblia. En ninguna otra parte de la Biblia dice que María y Marta enviaron a decir a Jesús. ¿Cuándo envían a decir a Jesús? Cuando están en necesidad, cuando su hermano está enfermo, cuando su hermano está a punto de morir. ¿Te das cuenta? La prueba te enseña a orar. Esos enviados yo los veo como la oración de ellas. Es la oración de ellas, es el pedido desesperado. No sabemos quién son esos enviados, son seres humanos, pero yo lo veo como ese ruego al Padre. Estos hombres serían familiares, serían vecinos, fueron corriendo. 2 días corrieron, no sabemos dónde estaba Jesús, pero después por el relato nos damos cuenta que cuando Jesús dice, bueno, vamos, Lázaro murió, ahora bajemos. Tarda 2 días en llegar ahí. Así que estos enviados 2 días estuvieron corriendo por el desierto, por las piedras, por el polvo, con angustia, con desesperación en su alma, para llegar a Jesús y decirle, Señor, el que amas está enfermo. Ese es el clamor, esa es la oración, que no sale sino en la prueba. Nunca antes, dice la Biblia, enviaron a decirle a Jesús, solamente acá. Esta es la única mención en la palabra. Cuando uno envía a decirle con desesperación, con clamor, con súplica, con rodillas dobladas, con lágrimas a Jesús, ¿cuándo hacemos eso? Cuando estamos en problemas, cuando la prueba llega a nuestra vida. El que amas está a punto de morir. Eso es un clamor. Y estas hermanas aprendieron a orar de una manera distinta, con clamor, con súplica a Dios. La prueba nos enseña a orar. Pero otra cosa que enseña la prueba es a esperar.
Dice versículo 4, oyéndolo Jesús, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Pero mirá lo que dice el versículo 6. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, ¿qué hizo? ¿Cómo dice tu Biblia? ¿Salió corriendo? ¿Salió corriendo? ¿Qué dice? Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Ahora decime, si vos sos Jesús y tenés un poder, el poder de Dios, para sanar a un enfermo. ¿Cuántos enfermos había sanado? Un montón. Enfermedades gravísimas. El que ama, ¿cómo era el que amaba? Si vos lo amás y sos Jesús, hacete esta pregunta. ¿Vos vas a esperar 2 días más? Te llegó la noticia. ¿Vos vas a esperar 2 días más? Si lo amás. Jesús va a llorar después. Y la gente va a decir: miren cómo le amaba. Cuando ve el cadáver de Lázaro frente a la tumba de Lázaro, él llora. Y todos tienen que decir: mirá cómo le amaba. ¿Te das cuenta? Se notaba que lo amaba. Ahora, si vos amás a alguien así, a un hijo, a un pariente, a un amigo del alma, y te enterás que está enfermo, ¿te vas a quedar? Y tenés poder sos el único que tenés poder para sanarlo. ¿Te vas a quedar 2 días más? No. Sin embargo, Jesús se quedó. ¿Por qué? Porque hay que aprender a esperar. Si Jesús hubiera ido cuando estaba enfermo, ¿qué hacía? Lo sanaba. Pero esperando, Jesús iba a hacer un milagro mayor. Todo milagro es milagro. Pero mirá, podríamos categorizarlo, ¿no? No es lo mismo dar de comer, no es lo mismo convertir agua en vino, yo digo, ¿no? Que resucitar un muerto. Solamente 3 veces en el recorrido de Jesús en la tierra, solamente 3 veces resucita una persona. Y Lázaro es uno de ellos. Dar de comer, digo, varias veces. Sanar enfermos, sanó un montón. Ciegos, cojos. Si hubiera ido, hubiera sido un milagro de sanidad más. Uno más de tantos. Pero dijo: no, voy a esperar, porque esto es para gloria de Dios. Para la gloria de Dios es esta enfermedad. Para la gloria de Dios es esta prueba. Y vos lo que tenés que entender, hermano, que las pruebas son para la gloria de Dios. Dios siempre se glorifica. Siempre. Él, de toda circunstancia, Él se va a glorificar. Pero depende de que vos no renuncies. Depende de que vos te mantengas fiel. Depende de que vos no claudiques y te rebeles contra Dios. Si es así, si no te rebelás, si te mantenés fiel, Dios se va a glorificar en tu vida. Y se va a glorificar en la familia Figueroa. Y se va a glorificar en la iglesia. Así que cuidado con esos pensamientos, hermanos, que en este momento vos podés estar teniendo. ¿Por qué pasó esto? ¿Cómo puede ser? A esta gente tan útil, a estos siervos de Dios. Cuidado con esos pensamientos. Señor, ¿dónde estabas? ¿Qué pasó? ¿Lo descuidaste? ¿Por qué les mandaste esto? Cuidado con pensamientos erróneos y equivocados, satánicos, que quieren enfriarte, que quieren desviarte, que quieren rebelarte contra Dios. Porque las pruebas son para la gloria de Dios. Por eso tengan mucho gozo cuando estén en ellas. Y las pruebas nos enseñan a orar, pero las pruebas nos enseñan a esperar. Nosotros no sabemos esperar, ¿no es cierto? Somos impacientes. Queremos todos ya. ¿Cómo son los pedidos? Fíjate vos qué palabra le pusieron. ¿Pedidos? ¿Pedidos espera? ¿No? ¿Te imaginas? Llame ya a pedidos espera. No. Los pedidos son ya. Lo queremos ahora. Y hay una competencia entre las compañías a ver quién lo lleva más rápido, ¿verdad? ¿Quién lo lleva más rápido? No sé, en algún momento había una promoción que si no te llegaba en tanto tiempo, no sé qué, te regalaban un auto. No, pero te volvían a mandar el pedido, no sé cómo era, hermano. Porque todo lo queremos ya. Y toda esta barbaridad de la virtualidad, de los celulares, de la información online,
nos acelera la vida y todo lo queremos ya ahora, no sabemos esperar. Y cuando vos en desesperación querés hacer, metés la pata. Mirá, si vos hubieras sido Jesús o yo hubiera sido Jesús, hubiéramos ido al toque. Ya. Pedido ya, ¿cómo no? Voy. Ahí va un sanador. Y lo sanábamos. Y Dios nos hubiera glorificado. Dios no se hubiera glorificado. Dios no se hubiera glorificado. Dios quería resucitar. No sanar. Resucitar. Alguien que había muerto hace 4 días. 4 días. ¿Sabes? Los judíos tenían una creencia que por 3 días el alma de la persona estaba dando vueltas por allí. El alma se separaba del cuerpo, pero estaba dando vueltas por allí. Por eso Jesús espera 4 días, para que no haya ninguna duda de que esto iba a ser algo poderosísimo. El cuerpo está en descomposición. La hermana le dice, Señor, por favor, hiede ya, está descompuesto. No abras la tumba, por favor. El cuerpo descompuesto y el alma ya se fue, según los judíos. No hay retorno, no hay retorno, no hay manera de volver atrás. ¿Cómo? ¿Qué? Nada es imposible para Dios y lo voy a demostrar y me voy a glorificar. Con un cuerpo en descomposición voy a revertir la descomposición. Pregúntele a los médicos si pueden revertir la descomposición. Imposible. Cuando empieza el mecanismo de descomposición de un cuerpo humano, de la carne, no hay reversión posible. Y si el alma se separó del espíritu, no sabemos nosotros, ya no vuelve, ¿verdad? No vuelve. Volverá en el arrebatamiento de los hijos de Dios. Volverá con Él en las nubes. El alma de mi papá va a volver con Él en las nubes y va a esperar el cuerpo acá abajo. Pero eso es otro tema, ya no vuelve. Así que, qué milagro hizo Jesús. Pero hay que saber esperar. Los tiempos nuestros no son los de Dios. Abraham es un ejemplo de no saber esperar. Metió la pata re mal, ¿no? Dios le había prometido un hijo. ¿Venía el hijo? ¿Iba a venir el hijo o no iba a venir? No escucho. Iba a venir. Pablo dice que iba a venir. Sí, Pablo dice. Todos sabemos, ¿no? Que Isaac estaba prometido e iba a venir. Claro, pero él no viene. Pasaba el tiempo y no viene. Ese hijo que prometió Dios no viene. Tormento del alma es esa aflicción del alma, el deseo que no se cumple. Y no llegaba. Y entonces tuvo relaciones con Agar, consentidas por la misma esposa, por Sara, ¿te acordás? Y nació un hijo que hoy son los enemigos de Israel. Nació Ismael, no Isaac. De donde vienen todas las razas que hoy quieren comerse a Israel. Echarlos al mar, hacerlos desaparecer. ¿Por qué? Porque ahora metió la pata. ¿Por qué? Porque no supo esperar. La prueba nos hace esperar. Señor, Lázaro está enfermo. Bueno, vamos a quedarnos acá 2 días más. ¿Qué? Lázaro, vamos, está enfermo. Nos vamos a quedar acá 2 días más. La prueba nos enseña a orar, la prueba nos enseña a esperar. Por último, la prueba aumenta nuestra fe. La prueba nos enseña a creer de una manera distinta. ¿Cómo crees en Dios? Así. X. ¿Cómo crees en Dios? X. Bueno, después la prueba vas a creer 2X. ¿Se entiende, che? O estoy hablando chino. Los que hicieron matemática mínima, X, 2X. 2 veces X, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo crees en Dios? Y con esta fe. Bueno, cuando pase la prueba vas a creer con una fe muy distinta. Mejor, más grande. Va a aumentar tu fe. Dice el relato bíblico, versículo 11. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle, dijo Jesús. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, no de estar durmiendo. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro
ha muerto. Hay cosas, ¿no?, que nos impactan. La omnisciencia de Dios, ¿no? A veces nos olvidamos que Jesús es Dios omnisciente. Estoy acá y sé que murió. Lázaro muerto. Y me alegro por ustedes de no haber estado allí. ¿Para qué? ¿Cómo dice la Biblia? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que creáis. Yo pregunto, ¿creían ellos en Jesús? ¿Qué les parece? Claro que creían en Jesús. Pero ahora iban a creer de una manera distinta. Jesús está diciendo, miren, me alegro no haber ido antes, porque si iba antes, ¿qué tenía que hacer? Sanarlo, estaba obligado a sanarlo. Lo iba a sanar. Pero ahora que murió, ahora sí, ahora vamos. Y me alegro por ustedes que no fuimos antes, porque no van a ver una sanidad, van a ver una resurrección. Es otro nivel. Ustedes me vieron sanar a tantos, bueno, ahora me van a ver resucitar. Y tu fe va a aumentar. ¿Vos creés que puedo sanarlo? Claro, Señor. Eso le dijeron las hermanas. Mirá, si hubieras estado aquí, lo hubiera sanado y no hubiera muerto. Eso dijo el pueblo que estaba ahí de testigo. Si este que lo amaba tanto, ¿por qué no vino a sanarlo? ¿Por qué iba a ser algo más grande? Me alegro no haber estado ahí. ¿Para qué? Para que la fe de ustedes aumenten. Para que crean. Ellos creían, pero ahora van a creer más. Van a ver el poder que tengo. Que nada puede limitarme, ni la corrupción de la carne, ni la ausencia del espíritu. Yo voy a volver a ese espíritu, a ese cuerpo. Yo voy a revertir esa pudrición. Todos van a quedar asombrados. Y a la orden mía, Lázaro va a salir. La prueba aumenta nuestra fe. Me alegro por ustedes para que aumente vuestra fe y ahora crean quién soy yo. Este principio de milagros, arranca así la obra de Jesús, comenzó a hacer Jesús en Caná de Galilea para que crean en Él y para manifestar su gloria. Y está haciendo esto. Está haciendo que muchos crean en Él y está manifestando el poder y la gloria de Dios. Así que aumentó la fe de aquellos discípulos y aumentó la fe de las hermanas. Mirá, dice el versículo 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. 20, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubiese estado aquí, ¿qué le dijo? Lo lógico, lo que nosotros hubiéramos dicho. Si hubiese estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Claro que no. No lo hubiera permitido Dios. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Qué frase esta? Mirá, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. ¡Wow! Tu hermano resucitará. ¿Y qué dice Marta? Marta le dijo, sí, yo sé que todos vamos a resucitar. Yo sé que está escrito. Yo sé que lo enseñás, Señor, y yo sé que la Biblia dice, diríamos todos, sí, yo sé, Señor, que todos vamos a resucitar. No, Marta, no. Hoy va a resucitar. O sea, ¿cuál era la fe de Marta? Una fe X, ¿no? Igual que la de discípulos. Yo sé que van a resucitar todos. No, Marta, te estoy diciendo otra cosa, no entendés. Yo vine a resucitarlo ahora. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Jesús le dijo, yo soy la resurrección, Marta. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Los muertos que creyeron resucitarán. Y los vivos que creen no morirán eternamente. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Todavía no entendió, Marta, todavía no entendió. Todavía su fe era escasa. Le recriminó a Jesús que no lo había sanado. Y creía en lo que estaba escrito, como nosotros, que todos vamos a resucitar. No entendió que lo iba a resucitar ahora. Marta, yo voy a cambiar tu fe. Marta, vas a ver algo ahora que te va a asombrar y va a cambiar tu fe. Versículo 33.
Jesús entonces, al verla llorando, está hablando de María, a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde lo pusieron? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y Jesús, versículo 38, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que su fe no alcanzaba a la resurrección? Su fe alcanzaba a la sanidad. Su fe alcanzaba la resurrección de todos, de los muertos, pero su fe no alcanzaba un milagro de resurrección en ese momento. No entendió. Su fe era escasa. Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y acá viene este pasaje. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Una orden. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadlo ir. Milagro de resurrección. Marta, Señor, hace 4 días que está descompuesto. Ya está. No, Marta, lo voy a resucitar. Tu fe no alcanza, ahora vas a creer. No te dije, no te había dicho que si crees verás la gloria de Dios. Hermano, es una cuestión de fe. Si crees, esta es la condición. Es muy importante la fe cuando oramos. Es muy importante la fe cuando clamamos a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y según tu fe será hecho. Y Dios es galardonador de aquellos que creen. Él galardona, Él premia la fe. Después está la soberanía de Dios y la voluntad de Dios, ¿no? Si quiere Él sana, si quiere no. Pero nosotros tenemos que orar con fe y creer que Él puede aún resucitar a los muertos. ¿Y sabés que tenemos que orar ahora? ¿Cómo tenemos que orar ahora? Hay una rodilla destrozada. Nosotros tenemos que orar creyendo que Dios puede hacer un milagro, y cuando examinen a Mauro, esa rodilla está nueva, estaba como estaba antes. Amén. Después Dios hará. Eso es otro tema, eso es la soberanía de Dios. Mis hermanos carismáticos declaran sano y no es así. No podemos declarar a nadie sano, ni podemos decir esto va a suceder sí o sí. Nosotros decimos si es tu voluntad, porque sabemos que estamos bajo la soberanía, la decisión de Dios. Sabemos que Él es bueno, sabemos que Él es poderoso, sabemos que Él es grande y si quiere hacerlo, lo puede hacer. Pero así tenemos que orar, el desafío es orar con fe. Hay un reclamo acá de fe. Marta, no estás creyendo, no estás entendiendo. Yo no te estoy hablando de la resurrección bíblica de los muertos. Yo no te estoy hablando de que puedo sanar. Yo te estoy hablando que voy a resucitar ahora. ¿Lo crees? ¿Crees, hermano, que la rodilla de Mauro puede ser restaurada ahora? ¿Lo crees? ¿Crees que los huesos pueden soldar, que los tobillos se pueden enderezar, que los hermanos van a volver a caminar? ¿Lo crees? Con fe hay que orar. Y esto hace la prueba, aumenta tu fe. Te lleva a otro nivel, a otra dimensión de fe. Dice que el corazón de Dios se maravilló al ver la fe de ellos. Una sola cosa conmovió el corazón de Jesús en la tierra, la fe de ellos. Salió de tal lugar, de tal aldea, porque no creían en Él.
Y esa aldea se perdió los milagros de Jesús. Porque esa aldea, ese pueblo, no tenía fe. No hizo allí muchos milagros porque no creían en Él. Y se fue. Qué triste, ¿no? Que Dios no haga milagros entre nosotros porque no creemos en Él. No, pastor, yo creo en Él. Acordate que me bauticé el sábado. ¿Sabés que soy un hermano? No creemos en Él para estas cosas. Ya sé que crees en Él para salvación. Pero creer que Él puede hacerlo todo. Nada es imposible para Dios. ¿Cómo se pasan las pruebas para que sean de provecho? Siéntanse bienaventurados cuando se encuentren en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque la prueba enseña, es el maestro que enseña a orar, es el maestro que aumenta la fe, es el maestro que te enseña a esperar, a tener una paciencia sobrenatural, pero no hay que claudicar. Termino, Salmo 66. Te dije que no hay que claudicar. Y esta es la clave del éxito en las pruebas. No claudicar. O la tomás, o la pasás tomado de la mano de Dios, o te apartás de Él. Ahora, si me preguntás a mí, con tantos años de iglesia, no he visto uno solo que se apartara de Él por un problema, por una prueba que terminó bien. No vi uno solo, no tengo un solo caso, no hay uno solo. No hay uno solo. Las pruebas se pasan, tomados de la mano de Dios, sin soltarla. Dice el salmista en el Salmo 66, vengan todos, Dios había hecho una gran cosa, pero no vamos a leerlo por amor al tiempo. Dice el 66, 16, venid, oíd, todos los que teméis a Dios, y contaré lo que le ha hecho a mi alma. ¿Qué hizo Él cuando estaba en la prueba? Él antes relata que estuvo en una prueba. A Él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Pero mirá, este es el versículo clave. En cambio, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, ¿qué habría pasado? El Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios. Atendió la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Si hubiera yo mirado la iniquidad de los que prosperan, de los que recurren a los médicos, de los que creen en el poder humano, en la capacidad, en el talento humano, si yo hubiera confiado en eso, hubiera sacado mi confianza en Dios, y hubiera estado en ese camino de incredulidad y me hubiera apartado, me hubiera rebelado. Si hubiera yo mirado la iniquidad, si en mi corazón hubiera mirado la iniquidad, Dios no me hubiera bendecido, no me hubiera escuchado, pero me escuchó Dios. No echó de mí su clamor, ni su misericordia. Dios me escuchó y obró misericordia en mi vida. Así se pasan las pruebas. No podés bajarte de la barca cuando estás en la tempestad. Te vas a ahogar. Te vas a ahogar. Tenés que aferrarte aún más a Él. ¿Por qué? Porque la prueba de tu fe produce, hermano, produce. Aumenta tu fe, te enseña a orar, ¿sí? Y te enseña a esperar en Él. Que Dios bendiga tu vida y que seamos una iglesia que sepa atravesar las pruebas tomados de la mano de Dios. Que así sea. Amén.